Capítulo 24. ¿Esa es la parte fácil? Jiraiya tomó otro sorbo de su sake, esperando que llegara su segunda cita de la noche. Cerró los ojos e intentó imaginar lo que esta persona podría desear. Su primer encuentro en esta taberna húmeda en un barrio marginal de Wave acababa de ser una actualización estándar de uno de sus contactos habituales. Nada especial, algunos movimientos de tropas bastante grandes, aunque no del todo inusuales para Iwa, y más sorprendentemente para Suna. No, definitivamente era su segundo invitado lo que lo tenía mucho más nervioso. Por eso se tensó tanto como lo hizo cuando una figura se sentó frente a él, colocando su sombrero de paja sobre la mesa mientras lo hacía. Entonces, Jiraiya comenzó con cuidado, sus ojos se endurecieron mientras miraba fijamente a las pupilas negras y brillantes del hombre frente a él, quien a pesar de la tensión de la situación, lucía una sonrisa. ¿A qué le debo el placer, Oshigaki Kisame? De alguna manera, la sonrisa del hombre creció, mostrando un conjunto de dientes afilados. Jiraiya miró con cautela al hombre increíblemente peligroso que actualmente estaba sentado frente a él. El Sannin había visto muchas cosas peculiares en su tiempo, pero pocas coincidían con la extrañeza de Oshigaki Kisame. Un ninja desaparecido en el ranking ese famoso por su brutalidad y sed de sangre, Kisame era un hombre alto, cuyas habilidades extraordinarias solo se correspondían con su apariencia. Estaba vestido con una larga capa negra, decorada con nubes distintivas de color rojo sangre, y un collar que era capaz de ocultar la parte inferior de la cara del hombre. Kisame, sin embargo, prefirió mantener su boca en exhibición, lo que le permitió mostrar una sonrisa a sus enemigos que mostraba completamente sus hileras de dientes afilados, casi como la vida de un tiburón. En combinación con su inusual piel teñida de azul y sus extrañas facciones como branquias en su cabeza, Kisame cortó una figura increíblemente intimidante, sin mencionar extraña. Ah, ahora, Jiraiya, el placer es definitivamente todo mío. Aunque estaría mintiendo si dijera que no tuve la tentación de intentar destriparte donde te sientas, solo para ver si puedo. El Sannin miró la espada bastante grande del hombre por el rabillo del ojo. Fue una creación extraña, envuelta totalmente en vendas, y casi tan larga y ancha como la mayoría de los seres humanos. Un shinobi menos experimentado podría decidir para sí mismo que era imposible manejarlo de manera efectiva. Jiraiya lo sabía mejor. Todavía eres 100 años demasiado joven, Kisame. Ahora, ¿por qué estás aquí? ¿Es asunto de Akatsuki? De alguna manera, la sonrisa del hombre como un tiburón creció ante la mención de Akatsuki. Itachi-san no estaba bromeando, realmente tienes oídos en todas partes. Estoy impresionado, Akatsuki esperaba que pudiéramos permanecer bajo el radar de Konoha por un tiempo todavía. Pero no, esto no es asunto de Akatsuki, sino del todo opuesto de hecho. Kisame tomó un sorbo del sake que Jiraiya había ordenado en preparación de la reunión, y consideró sus siguientes palabras cuidadosamente. Necesitaba que Jiraiya confiara en él. Itachi-san cree que el líder de Akatsuki es consciente de su continua lealtad a Konoha, y tiene la intención de abandonar la organización y permanecer un tiempo bajo, y tengo la intención de irnos con él. Él y yo nos hemos alejado del Kyuubi Hinchuuriki, así que no podemos garantizar su seguridad mientras sigamos siendo parte de Akatsuki. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron peligrosamente ante la mención de Naruto. Itachi tenía la tarea de espiar a Akatsuki y mantenerlos alejados de Naruto por el mayor tiempo posible. Ahora, Naruto corría un riesgo considerable. Explica. Ahora. El tono de Jiraiya no permitía discutir, e incluso con sus años de experiencia y habilidades de clase S, Kisame sintió que una gota de sudor comenzaba a gotear por su frente, mientras los ojos de Jiraiya se clavaban en los suyos. El Sannin realmente era otra cosa, no necesitaba ninguna intención asesina real para intimidar, simplemente exudaba una intensa sensación de peligro que hizo que los sentidos de Kisame le gritaran que huyera cuanto más tiempo permaneciera en compañía del hombre. Lo hacía sentir vivo. Jiraiya era el tipo de enemigo que disfrutaba luchando por encima de todos los demás. A pesar de todo esto, en lugar de responder de inmediato, le lanzó a Jiraiya un pergamino.
Esto tiene todo lo que Itachi sabe, una explicación sobre mis propias circunstancias y nuestros planes a partir de ahora. No puedo quedarme por más tiempo. Necesitamos haber desaparecido antes de que Akatsuki se dé cuenta de que nos hemos ido y comenzar a enviar personas tras nosotros. Kisame se levantó y tomó su espada y comenzó a irse, antes de volverse, con una sonrisa completamente ausente de su rostro. Uzumaki Naruto, será mejor que resulte ser algo especial. Si no, es tan bueno como muerto. Y con eso, Kisame salió de la taberna, dejando al Sannin para leer y considerar. Naruto hizo una pausa mientras permitía que sus ojos se acostumbraran a la sombría oscuridad del espacio del ático en el que se encontraba. El genin fue claramente el primero en poner un pie en la habitación en mucho tiempo. Una gruesa capa de polvo cubría las numerosas cajas, esquinas y extremos que llenaban la habitación húmeda, y gruesas telarañas, muchas de ellas acumulando tierra y polvo, se extendían entre casi todos los espacios entre las cajas y los muebles. Al otro lado de la habitación, Naruto podía ver la trampilla en el ala este. Las láminas de luz que se escapan al ático desde abajo entre los espacios en el piso y la puerta, iluminando el polvo que cayó al suelo como una triste y gris nieve. Naruto respiró hondo, conteniendo la tos mientras tomaba un bocado del olor a humedad de la habitación, y cuidadosamente comenzó a cruzar el ático, mirando cuidadosamente el piso y la habitación delante de él mientras caminaba. De repente, el rubio se congeló, su cuerpo firmemente sujeto como una estatua. Ni siquiera una pulgada frente a él, casi a la altura de los ojos, había un alambre delgado y transparente como el papel, estirado entre las dos pilas de cajas por las que pasaba. Soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo antes de pasar por debajo del cable, y rápidamente se movió el resto del camino a través de la habitación, sus ojos se tensaron en la oscuridad aún más que antes. Por supuesto, no dejarían la única otra entrada al edificio completamente indefensa. Eso sería demasiado fácil. Se detuvo en la trampilla y la examinó en busca de trampas obvias. Al no ver ninguno, lo abrió con cuidado no más de una pulgada, antes de encajar un kunai entre la trampilla y el piso del ático. Mirando entre la brecha, Naruto se encontró increíblemente contento de haber comenzado a leer sobre el diseño y la construcción de trampas, así como a detectarlas en el campo. Unida a la trampilla había otro cable delgado que, cuando se tiraba una cierta cantidad, activaba un mecanismo de alarma en el piso que Naruto apenas podía distinguir desde su punto de vista. Si hubiera abierto la puerta mucho más, habría activado la alarma. Afortunadamente, este tipo de trampa fue relativamente fácil de circunnavegar. Alcanzando el espacio, teniendo cuidado de no hacer sonar la alarma, usó el kunai que había acuñado la puerta con el cable cortado, lo que le permitió abrir con seguridad la trampilla y caer en la habitación justo en la parte posterior de la puerta. Ala este, y la primera de las salas de archivo que necesitaba buscar. Inmediatamente, Naruto se vio obligado a entrecerrar los ojos ligeramente cuando sus ojos se adaptaron al impacto de una habitación tan iluminada después del ático increíblemente oscuro, y la pregunta de por qué exactamente esta habitación todavía tenía las luces encendidas entró en la mente del rubio. Instantáneamente. Rápidamente echó un vistazo alrededor de la habitación para asegurarse de que estaba solo, y se lanzó rápidamente sobre la puerta, asegurándose de estar al tanto de posibles trampas explosivas mientras lo hacía, y retrocedió contra ella, presionando su oreja contra la madera de la puerta. No podía escuchar ningún sonido en el otro lado, lo que con suerte significaba que nadie estaba realmente cerca de la puerta. Sin embargo, el hecho de que las luces aún estuvieran encendidas puso a Naruto nervioso. Significaba que alguien podría estar usando esta sala y, por lo tanto, regresaría muy pronto. Metiendo la mano en la manga, sacó otra herramienta que Jiraiya le había proporcionado antes de separarse. Era una varilla pequeña de acero inoxidable, aproximadamente del tamaño de un lápiz, y pegada al final había un pequeño espejo. Era perfecto para ver esquinas redondeadas, y permitiría a Naruto explorar alrededor de la puerta para asegurarse de que nadie estuviera en las inmediaciones antes de comenzar a buscar el lugar. Giró suavemente la manija de la puerta de latón, la abrió lentamente y con cuidado, algo sorprendido de que no hubiera sido cerrada. Con la puerta abierta solo un poco, empujó el espejo y usó el reflejo para mirar por el pasillo a su derecha. Parecía extenderse para siempre bajo la distorsión de la superficie ligeramente redondeada de su espejo, pero Naruto podía ver que el pasillo estaba vacío y terminaba con grandes puertas dobles de roble que conducían al salón principal de la mansión.
Al girar el espejo para mirar hacia el otro lado, fue recibido con la vista de una pared, que significaba el final del pasillo, y un retrato muy grande de un hombre mayor, vestido tradicionalmente, y con un aspecto increíblemente severo. Eso significaba que sus esquemas eran, al menos hasta ahora, correctos. Y definitivamente había entrado en la sala de archivo final, que era por coincidencia, el lugar donde Naruto creía que encontraría la evidencia que necesitaba. La habitación más alejada de la mansión, detrás de todas sus defensas. Dicho eso, Naruto no pensó mucho en las defensas que había encontrado hasta ahora. Las trampas diseñadas para atrapar a los civiles, sin patrullas en el área de la mansión que probablemente mantienen pruebas sensibles e incriminatorias, combinadas con colocaciones de guardia mal pensadas afuera, le dieron a Naruto la clara impresión de los esfuerzos de un aficionado de rango. En cualquier caso, era posible que la información que necesitaba se espaciara normalmente y no se ocultara particularmente bien, dado el estado de seguridad del edificio. Por supuesto, sabía que no podía permitirse el lujo de no ser exhaustivo o no permanecer completamente alerta. Sin saber lo que hizo sobre las actividades de estas personas. Tenían que ser derribados, y Naruto desempeñaría su papel, y su objetivo era interpretarlo perfectamente. Satisfecho de que estaba seguro para comenzar su búsqueda, volvió a la primera habitación en la que también tuvo que centrar su atención. Era increíblemente simple, con paredes de color beige opacas y ligeramente sucias, y una alfombra marrón sucia y visiblemente manchada, que le recordaba a Naruto lo barato que invadía las aulas de algunas de las escuelas civiles en Konoha que había visto. Contra la pared posterior de la habitación había un pequeño escritorio de caoba que no parecía tener nada más que una pequeña lámpara y un escritorio ordenado. Y alineando la pared a su derecha, había 7 archivadores de metal gris arma, que Naruto presumía eran los que calificaban la designación de esta sala como una sala de archivo. Suspirando brevemente, el rubio se acercó al primer gabinete y abrió el cajón superior, revelando un espacio lleno de documentos sorprendentemente bien organizados y etiquetados. Comenzó a revolver, revisando cuidadosamente el nombre de cada documento en busca de algo que sonara útil o sospechoso. Esto, Naruto se dio cuenta cuando comenzó la monótona tarea, iba a ser una larga noche, por razones completamente diferentes de lo que había pensado al principio. Naruto cerró el último cajón del último archivador de la habitación con una finalidad que era bastante catártica para el rubio. Solo pudo haber estado en la habitación durante aproximadamente media hora, 40 minutos como máximo, sin embargo, se sintió como si hubiera pasado varias horas largas y tortuosas revolviendo meticulosamente los documentos en esta habitación con muy poca suerte. Ni siquiera era Hokage todavía, y el genin ya había decidido que odiaba el papeleo con la furia candente de 1000 soles. O tal vez tanto como odiaba a cualquier bastardo enfermo que hubiera decidido que sería una buena idea hacer ramen vegetariano. Simplemente no era natural. Como esperaba, el tipo de información que había estado buscando no se había ocultado particularmente bien, simplemente con el resto de la documentación. El rubio había encontrado 2 documentos de interés en esta habitación en particular. Uno, era un documento bastante ambiguo que se refería al transporte de activos entre sitios en Tanzakugai, y un lugar llamado Otogakure no Sato, que parecía ser una aldea shinobi de la que Naruto no había oído hablar en sus estudios, que es una de las razones por las que se destacó como sospechoso. La segunda razón fue la forma en que detallaba la pérdida de algunos de los activos durante el viaje y las inspecciones de los empleados de Gatou Corps. Apestaba el tráfico de personas hacia Naruto, y la negativa a mencionar explícitamente cuáles eran los activos, selló el trato para él. El segundo fue un poco más fácil de descifrar, principalmente debido a un regalo muerto dentro de la redacción misma. Era tan descuidado, habría sorprendido incluso a un Naruto mucho más joven en su estupidez. Hablaba de un brote de enfermedades de transmisión sexual entre una sección de los empleados estacionados en sus oficinas en el puerto de Sango, Kaze no Kuni, y la cantidad de sus bienes tenían que ser eliminados. Naruto tuvo que reprimir con fuerza su ira mientras leía el segundo documento para seguir trabajando. Estas personas eran despreciables, absolutamente imperdonables a sus ojos, y solo sirvió para fortalecer su determinación de que lo que haría más tarde esta noche era, de hecho, lo correcto. Recogiendo los documentos que necesitaba, el rubio sacó un pequeño pergamino que, una vez más, Jiraiya le había dado antes de irse por caminos separados. Era un rollo de sellado básico en apariencia, pero en realidad era un chakra bloqueado al Hokage y al ninja que lo usaba, por lo que solo ellos podían abrirlo y recuperar su contenido.
En este caso, Jiraiya lo había modificado ligeramente, lo que significa que Jiraiya también podría acceder a él, en caso de que ocurriera lo peor. Lo abrió ligeramente, revelando la compleja matriz del Fuinjutsu que le permitiría almacenar los documentos dentro. Reconoció el significado de partes de él, tanto por sus lecturas, como por sus similitudes con pergaminos de sellado más básicos, sin embargo, la mayoría se perdió en él y fue mucho más complejo de lo que podía entender en su nivel actual de conocimiento. Se permitió una pequeña sonrisa. Si él tuviera algo que decir sobre el asunto, definitivamente no siempre sería el caso. Por ahora, sin embargo, tenía preocupaciones más apremiantes. Colocando los dos documentos sobre el centro del diseño del sello, colocó la palma de su mano en un pedazo particular del sello en la parte superior derecha y canalizó su chakra hacia él. Esto era lo que se conocía como la matriz de activación que tenían la mayoría de los pergaminos de sellado. Esencialmente, funcionaba como un interruptor de encendido, canalizaba su chakra hacia él, luego se almacena lo que esté en el centro del sello principal. Para recuperar el artículo, simplemente canaliza el chakra al mismo lugar y piensa en el artículo que deseas que se suelte. Inicialmente, esto lo había confundido, ya que ¿cómo podía saber el sello lo que estabas pensando? Naruto todavía no entendía si era honesto, porque la respuesta estaba entrelazada en la teoría del chakra que estaba en este punto, más allá de él. Sin embargo, lo esencial era que ese chakra canalizado esencialmente contiene una impresión de su voluntad o intenciones. El sello está diseñado para poder interpretar esas intenciones y responder a ellas adecuadamente. No hace falta decir que Naruto había estado fascinado por las posibilidades que podría implicar, pero aún más, cómo eso era posible en primer lugar. Como resultado, la lectura de Naruto sobre la teoría del chakra se había redoblado desde su regreso de Tsunagakure. Una pequeña nube de humo fue todo lo que significaba que los dos documentos habían sido sellados, y Naruto devolvió el pergamino a su espacio escondido dentro de la costura de su ropa, antes de pasar a la puerta. Solo para estar a salvo, a pesar de no haber sido molestado desde su llegada, y no haber escuchado nada para indicar que la situación había cambiado. Naruto retiró su espejo una vez más, y revisó 2 veces el corredor en busca de la presencia de enemigos antes de salir al espacio más abierto, abriendo y cerrando cuidadosamente la puerta para no hacer ruido. El corredor mismo contrastaba casi perfectamente con la habitación que Naruto acababa de dejar. La sensación de cubículo de oficina barata y estéril de la habitación anterior era infinitamente inferior al interior aparentemente lujoso del corredor del ala este. Era lo que Naruto había imaginado cuando había leído informes que decían que se trataba de una mansión señorial de estilo occidental. El piso estaba hecho de tablas de roble enudadas de color marrón oscuro y obviamente muy viejas, con una alfombra roja profunda que atraviesa el centro del corredor, desde el final del pasillo hasta la puerta. Las paredes cubiertas de un verde bosque, papel tapiz con adornos dorados, y forradas con retratos magníficamente pintados de los cuales Naruto presumió ser los dueños anteriores de la casa. Era impresionante por decirlo menos, y el rubio nunca había visto algo así, tanto en términos de lujo como de estilo real. Y, como resultado, el genin tuvo que luchar contra el impulso de quedarse ITR y disfrutar de la mayor cantidad de vista posible. Todavía tenía un trabajo que hacer, después de todo. Caminando rápidamente hacia la puerta de la segunda sala de archivos, mientras buscaba trampas y no encontraba ninguna, entró silenciosamente y cerró la puerta detrás de él. Mirando a su alrededor, no pudo evitar sentirse decepcionado por lo que vio. Era una copia al carbón de la sala de archivo anterior, excepto que en lugar de un escritorio, había un par adicional de gabinetes para clasificar. Más papeleo. El enemigo mortal de Kadakage, si fueras a creer las palabras del Sandaime. Naruto comenzaba a creer que era simplemente el enemigo de todos los ninjas, o al menos de aquellos que buscaban convertirse en los de Kage. Naruto se mordió el labio inferior. No podía permitirse el lujo de estar haciendo esto durante horas, simplemente había demasiado riesgo involucrado en quedarse en una parte del edificio durante demasiado tiempo. Sin embargo, si tuvieran sensores, estaría en problemas casi tan pronto como dejara de lado Sunai Bushinten. Esta era una de esas decisiones que sabía que necesitaría aprender a tomar para lograr sus objetivos. La vida, y la vida de sus camaradas, y la muerte. Solo que no podía estar seguro de qué opción llevaría a qué resultado. Es cierto que el hecho de que solo fuera su propia vida en la línea hizo un poco más fácil ser imprudente. Sin siquiera un sello, 5 Kage Bunshin aparecieron a su alrededor, y Naruto le entregó su pergamino de sellado, el del centro.
El plan era que dos Kage Bunshin buscaran en cada una de las dos salas de archivo restantes, mientras que otro vigilaba en el pasillo, disfrazado transformándose en un objeto para mezclarse. El que vigila podría disiparse cuando se acerca el peligro, advirtiendo posteriormente a los cuatro Bunshin que buscan en los archivos, dándoles tiempo para esconderse. Almacenarían todo lo que encontraran en el pergamino, y todos menos uno se disiparían cuando terminaran. El último lo encontraría en el techo con la información almacenada. Mientras tanto, el original establecería el logro de su otra tarea para la noche. Al ver a su Bunshin comenzar su trabajo sin decirle una palabra, el propio Naruto se dio la vuelta y salió al corredor y rápidamente se dirigió a las grandes puertas dobles al final. Deteniéndose brevemente para escuchar los ruidos del otro lado, captó algo por el rabillo del ojo, encima de él, en la pared a su izquierda. Una parrilla. Naruto casi se golpeó la frente con desesperación por no haber pensado en esto antes. Un sistema de ventilación sería la forma ideal de navegar por la sala principal, sin ser visto por ningún guardia. Canalizando el chakra en sus manos y pies, comenzó a escalar la pared como si fuera una especie de insecto arrastrándose por ella, y alcanzó la tapa del respiradero tan pronto como pudo alcanzarla. Para sorpresa de Naruto, simplemente apareció, con bastante tranquilidad y facilidad. No solo eso, sino que mientras miraba por el respiradero oscuro, se dio cuenta de que sería más que lo suficientemente grande como para poder arrastrarse. Por primera vez en la noche, el rubio sonrió y comenzó a subir. La fortuna, después de todo, favorece a los valientes. Sarutobi se enfureció en silencio mientras leía la petición formal que sus dos asesores habían presentado ante él en nombre del Consejo Civil. Mitokado Omura y Utatane Koharu habían estado en su propio equipo Genin cuando se convirtió en shinobi, y ambos eran increíblemente queridos como amigos y asesores de confianza. Sin embargo, ambos eran mucho más militantes que él y, como resultado, habían comenzado a chocar en muchos temas a lo largo de los años. Omura tuvo mucho dominio con la población shinobi, después de haber pasado mucho más tiempo como Jonin que cualquiera de sus compañeros de equipo, y había servido un largo período a cargo de la Anbu. Koharu, por otro lado, se retiró relativamente temprano y comenzó una carrera como político, aumentando la estima con el Consejo Civil, y finalmente se convirtió en su representante en los asuntos de Hokage y Shinobi. Ambos poseían un capital político serio y, más que nunca, deseaba su puesto, ya que Hokage le permitió decirle a todo el consejo que, como lo había expresado Tsunade, hace tantos años, besara su culo arrugado. Por desgracia, tales pensamientos estaban fuera de discusión, y la propuesta que habían enviado había sido la primera vez en muchos años que su frustración en el consejo había amenazado con convertirse en una verdadera ira. ¿Cuál es el significado de este? Los dos asesores intercambiaron miradas. Habían pasado varios años desde que Sarutobi había permitido fervientemente que su ira se extendiera al comportamiento que se presentaba a sí mismo y al público en general, y casi habían olvidado cuán formidable podía ser el viejo Hokage cuando estaba, tanto en el campo de batalla como en el campo de batalla. Políticamente. Por favor, entiende. Omura comenzó, su voz considerablemente más tensa y más reservada de lo normal. Esto no fue cosa nuestra. Tanto Koharu como yo tratamos de disuadir al consejo de llevarte esto y desistir de llevar a cabo esta acción. A pesar de nuestros desacuerdos a lo largo de los años sobre cómo se maneja Uzumaki-san debido a sus circunstancias únicas, no tenemos ningún problema real con el niño. Nuestra fe en el sello de Yondaime es tan resuelta como la suya. Pero el lado civil fue casi unánime en su apoyo a la petición, y varias figuras clave entre los shinobi ahora están involucrados. Tiene mucha influencia incluso para que tu posición se haga a un lado. Una mirada a los nombres de la petición ya había confirmado este hecho para Sarutobi. Varios rama principal prominente Yuga, algunos Anbu bien clasificados y varios otros miembros de algunos de los clanes más importantes de la aldea. Creemos que Danzou puede estar orquestando esto. Esta vez fue Koharu quien habló, sus palabras provocaron una suave maldición del Sandaime. La petición fue simple. Fue una petición para que Sarutobi empujara a un Uzumaki Naruto a aceptar ser adoptado por una de las principales familias de la aldea para restringir sus movimientos, colocarlo bajo una guardia constante y mantenerlo contenido en la aldea. La elección preferida de tutor era, por supuesto, una Shimura Danzou. El hombre había sido otro amigo y un acérrimo rival para el puesto de Hokage en su juventud. Sin embargo, las motivaciones de Danzou se habían vuelto cada vez más sospechosas con el paso del tiempo.
Una vez había dirigido su propia fuerza personal de operaciones negras, y Sarutobi sospechaba que aún lo hacía. Sin mencionar los rumores de tratos con personas como Orochimaru, y su participación en muchos asesinatos y misiones no aprobadas a lo largo de los años. Sin embargo, los rumores más desagradables en los últimos años habían comenzado a extenderse. Y palabras como golpe de estado y rebelión estaban llegando a su inteligencia aún más. Danzou, temía a Sarutobi, se había convertido en el enemigo interno. Y ahora, deseaba intentar usar a Naruto, o más bien el poder que tenía. Tómelo, adáptelo y adoctrínelo, libérelo y tome el poder. O al menos, esa era la teoría. Obviamente, Sarutobi no podía negarse a hacer nada. El Consejo Civil podría hacerle la vida increíblemente difícil a Naruto, negándole el acceso a tiendas, instalaciones y bancos, y desalojándolo de sus hogares, para forzar su mano. El apoyo de algunos de los shinobi más prominentes significaba que las posibilidades de su ascenso y el trabajo en algunas de las misiones más importantes e influyentes en la carrera podrían verse restringidas. Para ver, no fue solo el Hokage quien hizo tales cosas. Asignar misiones para una fuerza shinobi de miles de ninjas significaba que tales tareas se delegaban. Shinobi llevó a cabo promociones de campo, asignando ninjas a misiones vitales diplomáticas de carrera y reputación, entre otras cosas, que, aunque había elegido, no estaban fuera de influencia. En resumen, la vida de Naruto podría potencialmente ser muy difícil, muy rápida. Ni siquiera tenía que estar en el pueblo. El peligro era que, dado el tiempo para trabajar a través de la política desordenada de la aldea, el Consejo Civil podría transferir la custodia de Naruto a Danzou sin el permiso de Sarutobi, ya que técnicamente no era un asunto de shinobi, lo que sería desastroso. Sarutobi se quedó con una opción, algo que había esperado posponer hasta que el peligro planteado por los exámenes Chunin hubiera pasado. Revela la herencia del niño y permítele asumir su posición como jefe del clan Uzumaki. Naruto ya había demostrado ser lo suficientemente responsable como para hacer frente, y más que lo suficientemente maduro como para mostrar la moderación adecuada cuando se le dio acceso completo a algunas de las ideas más volátiles de su padre. Hacerlo no evitaría que las personas busquen la tutela en busca del prestigio que conllevaría, pero eliminaría el apoyo a la petición y la posición de Danzou como el principal candidato, ya que otras familias deciden competir por ella. En esencia, una maniobra de divide y vencerás. Divide el apoyo a Danzou en facciones fácilmente ignorables. La desventaja es que Naruto se convierte en un objetivo de alta prioridad para cualquier persona con rencor cuando el pueblo abre sus puertas para el examen de Chunin. Al final, sería decisión de Naruto, no sería correcto que Sarutobi revelara todo sin darle a Naruto la oportunidad de elegir su propio destino. El Hokage solo tendría que flexionar un poco el poder político y detenerse hasta el regreso del rubio. Afortunadamente, hay leyes y circunstancias que afectan a Naruto que eluden incluso las voluntades de los respectivos consejos. Actualmente está en misión y no regresará por unos días. Sarutobi comenzó, sus ojos se entrecerraron ante ningún enemigo en particular, la naturaleza tortuosa de este intento de suplantar su autoridad como Hokage, y condenar a uno de sus shinobi a servir a un hombre como Danzou. Hasta que él haya regresado, es absolutamente imperativo que evitemos que el Consejo y Danzou sigan forzando el tema. No puedo decir nada más, pero hay información de que solo yo y algunos otros estamos al tanto de eso, lo que significa absolutamente no se puede permitir que suceda. Los dos shinobi retirados antes que él intercambiaron miradas, manteniendo algún tipo de diálogo silencioso entre ellos, una hazaña solo posible a través del trabajo en equipo perfeccionado por muchos años luchando juntos. Tienes nuestra confianza y compromiso, Sarutobi, mi viejo amigo, lo sabes. Omura habló con una voz cálida y amigable, como para apoyar sus palabras mientras las pronunciaba. Pero fue Koharu quien continuó donde lo dejó su compañero de equipo. Estas circunstancias, Sarutobi, se refieren, por supuesto, a la paternidad de los niños. No era una pregunta, y si era posible, la atmósfera en la habitación se volvió aún más espesa, ya que la penetrante mirada del Hokage se volvió hacia los propios asesores. ¿Cuánto tiempo hace que sabe y cómo? Prefiero que podamos decir que lo hemos sabido durante mucho tiempo, dado lo obvio que parece al mirar al niño en retrospectiva, pero solo comenzamos a sospechar después de la traición de Chunin Mizuki. Los logros reportados por Uzumaki-san esa noche comenzaron a cambiar nuestras ideas preconcebidas con respecto al niño y su talento y valor.
Una vez que pudiéramos mirar más allá de esas nociones, mirar debajo, como creo que Atake-san quiere decir, su parentesco se hizo bastante obvio para los dos. Fue Koal quien habló, su tono tan severo y firme como siempre. Sin embargo, Sarutobi, después de haber conocido a la mujer durante décadas, captó fácilmente el sutil indicio de arrepentimiento y disculpa que coloreó sus palabras. No pudo encontrar ninguna falta de sinceridad en ellos, nada del desdén por Naruto que ella había tenido ni siquiera 6 meses atrás. ¿Entiendes el nivel de secreto detrás de esto y las consecuencias de revelar esta información? Ante la confirmación de sus dos asesores, Sarutobi continuó. Naruto mismo lo sabe, y hemos discutido las opciones con respecto a revelar su herencia. Con todo lo que está sucediendo, había decidido esperar hasta después de los exámenes de Chunin, pero si Danzou va a forzar nuestra mano, seguiremos adelante. Segundo se mete en el pueblo. Su posición como heredero del Namikaze no le permitiría eludir el consejo tan fácilmente, siendo un clan menor que tenía muy poca influencia dentro de la aldea. El clan Uzumaki, por otro lado, posee una buena cantidad de negocios dentro de la aldea. Aquellos bajo el patrocinio de Uzumaki no podrían arriesgarse a perder el apoyo de Naruto, lo que haría imposible poner a Naruto bajo la presión suficiente para aceptar una tutela. Revelaremos su herencia y haremos que acepte sus asientos como el jefe de los clanes Namikaze y Uzumaki. En privado, Sarutobi no creía que fuera posible presionar a Naruto lo suficiente como para aceptar ser puesto bajo el cuidado de otra persona. Si lo desalojaban, él acamparía, lo detendría a comprar comida, cazaría y buscaría comida, evitaría que hiciera banca, encontraría otra manera de salvaguardar sus posesiones. Sin embargo, como Hokage, no permitiría que uno de sus ninjas fuera tratado de esa manera. No solo eso, sino que negarle al chico misiones diplomáticamente importantes le impediría construir una reputación entre las figuras políticamente importantes de las naciones elementales, lo cual era vital para alguien que deseaba convertirse en un Kage, algo que el actual titular del puesto realmente creía que Naruto fue capaz de. Pararemos el consejo todo el tiempo que podamos, Hiruzen, tienes nuestra palabra. La cara de Jiraiya era sombría cuando leyó el pergamino que le dio el miembro de Akatsuki con forma de tiburón. Una organización de delincuentes de clase S, shinobi monstruosamente fuerte, se unió con el único propósito de capturar a los 9 Biju, incluido el Kyuubi. El Sannin se preguntó cómo lo tomaría Naruto cuando le diera la noticia. Se estaba volviendo cada vez más difícil de predecir emocionalmente, más fiel a sus sentimientos reales, a diferencia de cómo pensaba que otras personas esperaban que actuara. Nunca se sabe, incluso podría mostrar un poco de aprensión antes de volver a su entrenamiento. Y los cerdos volaron. Pero ahora, esos tres se habían unido, e inmediatamente solicitaron ser asignados para capturar a Naruto. Su solicitud había sido concedida, y al mismo tiempo, Itachi se había visto obligado a retirarse del grupo. Él había sido su planta, la fuente de Jiraiya, en los movimientos de Akatsuki. Ahora no tenía nada, Itachi y Kisame ni siquiera podían ser utilizados como mano de obra, hasta que Akatsuki había reducido sus esfuerzos para atrapar a los dos traidores. Los exámenes Chunin, Akatsuki, Orochimaru, Kyuubi, Danzou, tantos factores individuales, todos moviéndose y progresando a la vez, increíblemente rápido. Se cierne sobre el horizonte, amenazando con golpear las paredes de la aldea a la vez. Sería un horrible golpe de desgracia, si todas las cosas que amenazaban a su pueblo se hirvieron de una vez, y de nuevo, eso parecía ser como la suerte de Jiraiya. No lo harían, por supuesto. Akatsuki parecía moverse a un ritmo pausado, recolectando información, preparándose. Naruto tuvo tiempo de crecer antes de enfrentarlos. Danzou, por otro lado, ya estaba trabajando duro dentro de su propia aldea, buscando apoyo, plantando sus semillas retorcidas entre ninjas leales. No tenía suficiente mano de obra para amenazar nada, pero el Sannin pensó que el hombre con cicatrices era capaz de lograrlo. Pero de nuevo, tuvieron tiempo. Eso hizo que la interferencia de Orochimaru en los exámenes de Chunin fuera la primera prioridad. Sarutobi-sensei se negó a creer que fuera posible, pero Jiraiya estaba convencida de que Suna estaba involucrada de alguna manera. Su delegación era mucho más grande de lo normal, y las rutinas de patrulla y los puestos de guardia habían ido cambiando lentamente durante un período de una semana. Y eso ni siquiera menciona el desequilibrado genin Jinchuriki que estaban arrojando entre las gallinas proverbiales. Naturalmente, Naruto iba a pelear. Los problemas se aferraron al rubio como un olor desagradable, y lo siguieron por más tiempo. Realmente no tenía mucha elección.
Tenía que ser lo suficientemente bueno como para detener el contenedor de Sunagakure. Dejando cara de serpiente a Jiraiya, esperando que el resto de la aldea pueda resistir. Demonios, tal vez podría comprarle a Gun esa billetera de piel de serpiente después de todo.